Vamos a seguir, hermanos, con esta serie de sermones expositivos en el Evangelio según Mateo. El domingo anterior, hermanos, terminamos con Mateo capítulo 13 y ahora, por la gracia del Señor, vamos a comenzar con el capítulo 14, por lo cual le pido, hermanos, de que puedan centrar su mirada en los versículos 1 al versículo 12. Mateo capítulo 14, versículos 1 al 12. Habiéndolo encontrado, hermanos, les invito a que nos pongamos en pie. Como siempre, hermanos, trato de mencionarlo no por costumbre, sino por reverencia al Señor. Estaremos ante su voz escrita. Reiteraré una vez más, hermanos, Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 12, y la palabra de nuestro Dios dice así. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Nosotros, hermanos, como les decía al principio, finalizamos la exposición de Mateo capítulo 13, que creo que Dios nos permitió muy buen tiempo al poder comprender, hermanos, la realidad del reino de los cielos y cómo esta verdad es recibida de diferentes maneras y cómo los hombres pueden reaccionar o responder de maneras diversas a esta palabra que es anunciada. Y cuando finalizamos, hermanos, el capítulo 13, principalmente el último sermón que fue el domingo anterior, nosotros vimos cómo el Señor Jesús fue rechazado en Nazaret. Y pudimos ver, hermanos, cómo esto no era algo sencillo, sino que era algo bastante profundo, porque Nazaret era la ciudad donde el Señor Jesús había crecido. Era un lugar donde lo conocían bastante bien, pero aquellos que crecieron junto a él no creyeron en él. Aquellos que le conocían muy bien, finalmente esa familiaridad que tenían con Jesús no resultó en fe. Y pudimos ver, hermanos, cómo eso no solamente fue un problema en Nazaret, sino que en nuestro tiempo lamentablemente se replica. Podemos tener un conocimiento, hermanos, bastante vasto de la persona de Jesús, pero eso no garantiza que estemos viviendo bajo el señorío de Cristo. Vivir bajo el señorío de Cristo no se reduce solamente a un conocimiento de Él, no solamente a un conocimiento teórico, sino a una vida que está rendida a sus pies y no solamente le reconoce como un personaje histórico, sino que le reconoce como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que nosotros principalmente, hermanos, vimos el domingo anterior. Y, hermanos, ahora, después que nosotros vimos cómo los habitantes de Nazaret rechazaban a Cristo, ahora, hermanos, vamos a ver cómo Herodes también, Herodes, el tetrarca, el hombre que estaba gobernando, en ese momento, hermanos, también rechazó la verdad de Dios, esta vez anunciada por Juan el Bautista. Por eso, hermanos amados, a pesar que estamos pasando al capítulo 14 de Mateo, no vamos a encontrarnos con un mensaje diferente. Vamos a encontrar que no es casualidad que Mateo sitúe la muerte de Juan el Bautista después del capítulo 13, porque tiene algo en mente, tiene un propósito en mente. Y lo que vamos a encontrar aquí, hermanos, es el relato de dos hombres que son completamente diferentes.
Dos hombres que son opuestos el uno con el otro. El primero es Juan, que vamos a ver que es un hombre que está dispuesto a perder su vida por causa de la verdad. Y el segundo hombre que vamos a ver es un hombre llamado Herodes, que está dispuesto a sacrificar la verdad para conservar su vida y su reinado. Claramente, hermanos, solamente con mencionar eso, podemos ver que son dos hombres completamente distintos. Por eso el título de este sermón es La verdad que divide a los hombres. La verdad que divide a los hombres. Y Mateo, como les decía, hermanos, nos muestra que la verdadera división de la humanidad, escuche esto porque es muy importante, la verdadera división de la humanidad no es entre ricos y pobres, no es entre poderosos y débiles, que es lo que vamos a ver entre el contraste de Juan y Herodes. Pero Mateo nos deja este relato, no solamente para entregarnos información acerca de la historia cuando Jesús estuvo entre nosotros y cuando se llevó a cabo el ministerio de Juan, sino que nos va a dar a entender que la humanidad entera está dividida, pero esa división no es ricos y pobres por un lado, poderosos y débiles por otro, sino entre aquellos que se someten a la verdad de Dios y entre aquellos que la rechazan. Hermanos, eso es muy profundo. El mundo entero está dividido en estos dos grupos, aquellos que se someten a la voluntad de Dios y aquellos que rechazan la voluntad de Dios. Es por eso, hermanos, que cuando vemos el versículo 1 y el versículo 2, vamos a ver este primer punto, que es una conciencia perturbada por la verdad. Mire lo que dice el versículo 1 y versículo 2. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. ¿Se da cuenta de esto? Él no estaba ajeno a lo que estaba sucediendo. Herodes sabía muy bien lo que estaba aconteciendo a las afueras. Y lo primero que Mateo quiere mostrarnos es que Herodes tiene una conciencia que no está tranquila. La conciencia de Herodes, a pesar que él le cortó la cabeza a Juan, porque él le estaba apuntando su pecado, la conciencia de este tetrarca no estaba tranquila. La conciencia estaba inquieta. Y cuando él escucha acerca de Jesús, lo primero que él piensa es, este es Juan el Bautista. No sé si logra ver eso. Inmediatamente su conciencia dice, este debe ser Juan el Bautista que ha resucitado. Juan el Bautista se ha levantado de entre los muertos. Y esto, hermanos, es sorprendente porque Juan lleva tiempo que ha muerto. No ha pasado poco tiempo, pero aún en la conciencia de Herodes, a pesar que apagó la voz del profeta, aún no puede apagar la voz de su conciencia. Su conciencia aún está continuamente amonestándolo. Pero vamos a ver, amados hermanos, cómo la voz de la conciencia puede llevar a un hombre a sentir culpa, pero no necesariamente lo conduce al arrepentimiento para vida. Vamos a ver cómo la conciencia es utilizada como un juez, pero no es lo que Dios utiliza para llevar a los hombres a un conocimiento salvador. Y Herodes precisamente está viviendo esta etapa donde él está intranquilo, donde él escucha hablar de Jesús y él piensa que es Juan el Bautista el que ha resucitado y su conciencia ahora ya no está tranquila. Y es por eso, amados hermanos, que a pesar de que Herodes sigue pensando en Juan, eso no significa que él está ahora a un punto cercano de arrepentirse. La conciencia de Herodes está intranquila, asocia lo que Jesús está haciendo, los poderes que está manifestando, un mensaje potente. Además, señales están acompañando a Jesús. Ahora, una pregunta, ¿Juan el Bautista hizo milagros? ¿Juan el Bautista hizo señales? ¿Por qué él lo está asociando con Jesús y menciona los poderes de Jesús? Él está mencionando específicamente por el mensaje poderoso que Jesús está anunciando, porque Juan el Bautista no se registra ningún milagro que él haya realizado en su ministerio. Hermanos, lo que nosotros podemos ver en estos primeros dos versículos es que la verdad de Dios puede ser rechazada.
Herodes rechazó la verdad de Dios anunciada a través de Juan el Bautista, pero hay un principio claro que no debemos olvidar jamás, que a pesar de que la palabra de Dios, la verdad de Dios puede ser rechazada por los hombres, esa verdad jamás puede ser eliminada. La verdad de Dios no puede ser eliminada, ni tampoco puede ser quitada tan fácilmente de la conciencia. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 15, hablándonos precisamente de la conciencia. Dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia puede acusar o la conciencia puede justificar, hermanos. La conciencia fue dada al hombre y la ley de Dios está en esa conciencia. Por lo tanto, nosotros podemos conocer a la luz de este texto que Herodes sabía que lo que él estaba haciendo era malo. Él sabía que lo que Juan estaba dejando a la luz era un pecado verdadero. Él no está diciendo de que Juan está hablando algo que es un falso testimonio. No, él está reconociendo que lo que Juan decía era verdadero y él está siendo atormentado de alguna manera. ¿Por qué? Porque una conciencia intranquila, hermanos, es una vida sin descanso. Una conciencia intranquila es una vida sin descanso. Mire lo que dice Dios por el profeta Isaías, capítulo 57, versículo 20 al 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ahora, ¿por qué no hay paz para el impío? Porque su conciencia no está en paz. Su conciencia no está tranquila. Y el resultado de una conciencia intranquila es una vida sin paz. Hermanos, lo que estamos haciendo ahora, estamos tratando de entender qué es lo que está pasando con Herodes. ¿Qué es lo que está ocurriendo en su vida? ¿Por qué él está asociando que es Juan el que ha resucitado? Porque el mensaje de Jesús es un mensaje directo, es un mensaje confrontativo, al igual que el mensaje de Juan. Es por eso que él lo está asociando. Y como su conciencia no está tranquila, él debe estar diciendo en cualquier momento quedo al descubierto otra vez. Él sabe que lo que Juan dijo era cierto y ahora de alguna manera tiene temor de que Jesús deje al descubierto la vida que él está llevando en el secreto, en oculto. Por eso, hermanos, el incrédulo puede intentar callar la verdad, pero no puede escapar completamente de ella. Por más que intente escapar, intente callarla, intente esconderla, no puede escapar completamente de ella. ¿Por qué? No solamente porque la volverá a oír, sino porque a través de su conciencia Dios ha dado su ley. Y el hombre será acusado a través de esa conciencia. Y hermanos, en algo tan sencillo, en algo tan simple como lo que acabamos de mencionar, es muy sencillo también, hermanos, reconocer que hoy muchos son como Herodes. Muchos, no pocos, muchos son como Herodes. ¿Por qué? Algo muy similar a lo que podíamos ver en el sermón anterior. Muchos escuchan sermones. Muchos escuchan exhortaciones, muchos reciben consejerías, muchos escuchan el evangelio, pero en lugar de arrepentirse, ¿qué es lo que sucede? Solo son conscientes de que esas cosas son verdad. Pueden asentir los sermones, pueden asentir las consejerías, pueden asentir las exhortaciones, pero no se arrepienten. ¿Se dan cuenta que es posible escuchar sermón tras sermón, exhortación tras exhortación, inclusive estar de acuerdo con la exhortación, inclusive estar de acuerdo con el sermón y decirle amén, pero aún así permanecer impenitente, aún así no arrepentirme y continuar viviendo a la luz de mis placeres? Herodes tenía una vida placentera. Y él prefirió sus placeres antes que arrepentirse y reconocer que el mensaje de Juan venía del cielo.
Eso es lo que ejemplifica la vida de Herodes. Por eso, amados hermanos, la conciencia se convierte en un tribunal que continuamente acusa, pero no produce arrepentimiento. Y eso lo vemos claramente en Juan capítulo 8, versículos 9 y 11. Un relato muy conocido para nosotros, cuando los hombres religiosos traen a una mujer sorprendida en un acto de adulterio. Lo hemos dicho en diferentes ocasiones. La intención de ellos no era honrar la ley que decía que tales mujeres debían ser apiedradas. Porque si la intención de ellos fuera honrar la ley, hubiesen traído al hombre y a la mujer. Porque para que haya adulterio son necesarios dos, no solamente una persona. La intención de ellos era realmente encontrar ocasión para poder dañar la reputación del Señor Jesús. Ellos querían destruirlo. ¿De qué manera? ¿Qué debe hacerse con tal mujer? Si él decía que no había que hacer nada y daba su papel de misericordioso, entonces dirían que él estaba contradiciendo la ley de Moisés. Y si él decía hay que apiedrarla, entonces su papel de misericordioso quedaba en el suelo. Pero gloria al Señor, porque no estaban contendiendo solamente con un hombre sabio, estaban contendiendo con la palabra encarnada, con el Hijo de Dios. Y él levantándose, cierto, del suelo, no sabemos qué es lo que estaba escribiendo. Yo no me voy a aventurar jamás a decir qué estaba escribiendo porque la Biblia no lo dice. Pero él dice, el que esté sin pecado o libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Qué extraordinario. Porque el texto dice, acusados por su conciencia. Desde el más anciano hasta el postrero, hasta el más joven. ¿A dónde se fueron? A Cristo, reconociendo que habían pecado, reconociendo que eran tan pecadores como la mujer sorprendida en acto de adulterio. No, se fueron a su casa. La conciencia los acusó, pero no los condujo a Cristo. Por eso, amados hermanos, no confunda la amonestación de la conciencia con el arrepentimiento genuino, que es una obra de Dios. El arrepentimiento para vida no es acto de una amonestación de la conciencia, sino del poder soberano de nuestro Dios. Y eso es lo que estamos viendo nosotros ahora. A un tetrarca amonestado por su conciencia, pensando que Juan se ha levantado de muertos. Pero no es eso. Herodes no temía a Juan porque él había resucitado. Él temía porque su conciencia culpable no lo dejaba en paz. Y él quería en algún momento tener tranquilidad. Pero si Juan otra vez estaba predicando, él no podría tener tranquilidad. Por eso, amados hermanos, un pastor dijo un día, la culpa no resuelta produce temor constante. Cuando la culpa no se resuelve, cuando la culpa no nos lleva al arrepentimiento y no recibimos paz del Señor, solamente producirá un temor constante. Y ante ese escenario, hermanos, de Herodes, de un reconocimiento, ha escuchado la verdad de Dios, puede reconocer que el profeta habla de parte de Dios, puede reconocer que Jesús está hablando las palabras de Dios, él no cede ante esto, no responde como Dios llama a los hombres que deben arrepentirse. Y eso nos permite, amados hermanos, pasar a los versículos 3 y 4, que es el segundo punto de mi sermón, que vamos a ver, hermanos, la fidelidad del profeta, la fidelidad de Juan frente al pecado de Herodes. ¿Qué es lo que dicen los versículos 3 y 4? Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Hermanos, nótese esto. Juan no es encarcelado por problemas políticos. Juan no es encarcelado por ningún asunto cultural ni social. Juan está siendo perseguido por predicar la palabra del Señor. Juan fue detenido. Juan fue encarcelado porque él predicó fielmente la ley del Señor. ¿Y qué es lo que Juan estaba haciendo? Herodes había tomado nada más y nada menos que a Herodías, la mujer de su hermano. ¿Y qué hizo Juan? ¿Qué hizo Juan, amados hermanos? Juan confrontó directamente el pecado a pesar que se estaba tratando de Herodes.
no sé si nosotros cuando leemos la Biblia, hermanos, consideramos algunos puntos relevantes. No sé si usted logra darse cuenta que aquí está hablando de un hombre llamado Juan, que no es un hombre de fama, no es un hombre de renombre, no es un hombre poderoso, no es un hombre influyente, y está dejando al descubierto un pecado nada más y nada menos que de Herodes, hermanos. Eso significa de que Juan, al momento que está exponiendo el pecado de Herodes, él está tomando también el peso de lo que conlleva exponer el pecado, no solamente de una persona insignificante, sino de un hombre importante en ese momento. Ahora, es importante también, hermanos, mencionar de que Juan no lo hace con la mera intención de avergonzar al rey. Porque también podemos, hermanos, entender que hay personas malintencionadas a la hora de exponer un pecado de una persona. Juan no tiene la intención de avergonzar al rey, Juan no tiene la intención de burlarse de él, Juan lo está haciendo por fidelidad a la palabra de Dios. Juan lo está haciendo por fidelidad a la palabra de Dios. Y esto, hermanos, lo está haciendo a pesar de lo que esto puede conllevar. Juan sabe de que él es el rey. Juan sabe de que él podría perder su ministerio profético. Juan sabe de que él puede perder su propia vida. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace que un hombre menosprecie a tal punto su vida? ¿Qué es lo que puede hacer que un hombre esté dispuesto a encarar el pecado, aunque sea del rey, y eso lo haga perder su ministerio, lo haga perder todo lo poco que él pueda tener, pero que para él es mucho en esta vida? ¿Por qué, hermanos, él puede hacerlo? Porque él ha tomado en consideración algo. Él va a predicar y va a exponer con fidelidad la palabra de Dios. No importando que el que está al frente sea un hombre poderoso, no importando que eso signifique que su ministerio pueda ser terminado, no importando que aún su propia vida, hermanos, pueda ser acabada por causa de ser fiel a la palabra del Señor. Y en esa línea, hermanos, nosotros podemos ver cómo Juan es un heredero de los antiguos profetas. Cómo el ministerio profético de Juan, a pesar de que la Biblia lo sitúa como el último profeta del antiguo pacto, él está alineado, hermanos, con los profetas antiguos. Nosotros vemos el mismo patrón en los profetas anteriores. Vemos, por ejemplo, a Moisés frente a Faraón. ¿Se da cuenta la diferencia entre Moisés y Faraón? ¿Cómo es posible que un hombre con tanta magnitud de diferencia sea capaz de enfrentar a Faraón? Es porque no lo está haciendo por su propia cuenta. Él está siendo un mensajero de Dios y con fidelidad está confrontando a un hombre muy poderoso en esta vida. Pero su fidelidad a Dios está por encima del poder de los hombres, está por encima de las consecuencias que conlleva ser fiel a la palabra del Señor. Lo mismo vemos a Natán frente a David. A pesar de que David es un hombre de Dios, recordemos que David está turbado. Recordemos que David ha pecado. Eso hace de que la conciencia de él y la forma en que él puede reaccionar no van a estar claras. Pero Natán, guiado por el Señor, está dispuesto a confrontar al mismo rey, aunque eso le signifique una amonestación tan severa como la muerte. Pero un hombre de Dios, hermanos, lo que podemos ver a través del profeta Juan, lo que podemos ver a través de Moisés, lo que podemos ver a través de Natán, que él no está pensando en las consecuencias de su ministerio, él está pensando en ser fiel a Dios a pesar de las consecuencias, a pesar de lo que eso conlleve. De la misma manera nosotros vemos no solamente a Natán, sino que vemos a Elías frente a Acab. ¿O acaso no es lo mismo? ¿Acaso no el profeta una vez más está enfrentando peligros de muerte? Por lo tanto, Juan no está separado de esta línea de hombres que estaban dispuestos a enfrentar adversidades, no por capricho, no por querer demostrar fuerza, sino por fidelidad a la orden de Dios. El mismo caso de Jeremías, hermanos, frente a los reyes de Judá. Jeremías pasaba una y otra. Lamentablemente le han denominado muchos, sin conocimiento, el profeta llorón, pero sus lágrimas eran no simplemente por sus sufrimientos, sino que eran al ver la condición del pueblo, a pesar de todas las amonestaciones de Dios, de todas las veces que palabra de Jehová venía y el pueblo no conocía a Dios y el pueblo se apartaba de la palabra de Dios. Jeremías no lloraba simplemente porque le daban pan de angustia, no lloraba porque se las pasaba más en cisternas que en tierra firme. Lloraba por ver la condición deplorable de los hombres que decían conocer a Dios,
Qué terrible es ver cómo un pueblo que conocía a Dios y que se guiaba conforme a la voluntad de Dios, abandona a su Dios. Pero el profeta estaba dispuesto. Y en el único momento en donde él dice, ¿sabes qué, Señor? Ya no hablaré más en tu nombre. ¿Sabes qué? Finalmente, cuando anuncio tu palabra, me es más por afrenta. Pero antes que él siguiera avanzando, él reconoce que había un fuego dentro de él. Intentó sufrirlo, pero no pudo. Él dice, más fuerte fuiste que yo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. En realidad, hermanos, él intentó humanamente quizás rehuir, pero había algo que no lo dejaba. Y no es que simplemente Dios lo obligó, sino que el fuego del Señor dentro de él, su Santo Espíritu, lo hizo recapacitar, y que mejor es dar la vida por causa de Dios que vivir cómodamente entre un pueblo que no ama a Dios, sin amonestar su pecado. Es lo que nosotros vemos, hermanos. Por eso la misión profética tanto de los hombres que mencionaba como la de Juan siempre ha sido confrontar el pecado mediante la palabra de Dios. Aunque se trate de Herodes, aunque se trate de David, aunque se trate de Acab, aunque se trate de quien se trate, un hombre de Dios, su trabajo no es considerar a quién le va a predicar, sino qué va a predicar, sino qué es lo que va a hacer con la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros vemos, hermanos, por ejemplo, en Isaías capítulo 58, versículo 1. Mire lo que dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, ya anuncia a mi pueblo su rebelión, ya la casa de Jacob su pecado. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 al 19, mostrando la responsabilidad de todos los hombres de Dios, de poder amonestar a los hombres en su pecado. Y el no amonestarlo nos incluye y nos hace responsables junto a aquel que será también culpable por su propio pecado. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás. ¿De quién? De mi parte. Es Dios el que amonestaba, no Ezequiel, es Dios. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pregunta, ¿por qué muere el impío? ¿Porque nadie lo amonestó? No, muere por su propia maldad. Pero escuche, dice, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Participarás de responsabilidad por no amonestarlo. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y su mal camino, una vez más, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Se da cuenta, hermanos, que anunciar la verdad de Dios, que estorbar el camino de los pecadores, no es opcional para un hijo de Dios? ¿No es opcional para alguien que se dice ser un ciudadano del reino, donde él no habla según su propia cuenta, sino que anuncia con fidelidad las palabras del rey? Si la iglesia reconoce que tiene un rey y ese rey es Cristo, entonces la iglesia no puede hacer su propia voluntad, no puede entregar su propio mensaje, no puede hacer las cosas a su propia manera, sino que debe entregar el mensaje que el rey ha entregado, decir las cosas de la forma que el rey ha mandado y seguir los lineamientos que el rey ha trazado. No es nada, hermanos míos, a nuestra manera. Y el que garantiza el éxito es Dios, a pesar de que podamos morir en el camino. Porque la muerte de Juan, hermanos, aunque me adelante un poco, la muerte de Juan, aunque parece una derrota, pero no fue para nada derrota. Vamos a ver cómo el testimonio de ambos hombres, a pesar de que uno es el que vive y otro es el que muere, el nombre del que muere es el que tiene realce. El nombre del que muere es el que es anunciado por Mateo. Y el nombre del que muere es el nombre que está escrito en el libro de la vida. Por eso, hermanos míos, la fidelidad bíblica exige hablar cuando Dios habla. Ningún ministro, ningún predicador puede callar cuando Dios habla, no importando quién esté al frente. Porque la intención del ministro no es avergonzar, no es simplemente dejar en evidencia, sino es amonestar de parte de Dios. Y la iglesia, hermanos, no debe buscar relevancia sacrificando la verdad. Lamentablemente, amados hermanos, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, donde parece un término muy
quizás muy malo, pero es el término del post-cristianismo, que se asocia a un post-terremoto. Cuando hay un post-terremoto, vemos ruinas de lo que antes había. Y muchas personas han dicho que este es el tiempo del post-cristianismo, es lo que queda del verdadero cristianismo. Y cuando escuchamos palabras como esas, nuestro corazón no puede permanecer indiferente, hermanos. No podemos ser indiferentes cuando se denomina post-cristianismo. Cuando vemos la iglesia primera, cuando vemos el caminar de hombres y mujeres que amaban a Dios, vemos claramente, hermanos, que de alguna manera eso tiene cierta verdad. Que no estamos viviendo el mismo evangelio o no estamos viviendo de la misma manera el evangelio como nuestros antepasados lo vivieron. Los estamos viviendo de una manera mucho más superficial. Estamos dispuestos a sacrificar la verdad por tener más reconocimiento, más relevancia, por no tener problemas. Una de las cosas a las cuales en algún tiempo atrás quizás tuve que pasar es poder ver como hombres que lamentablemente pueden estar guiando, pueden estar ministrando iglesias, no están dispuestos a enfrentar situaciones con tal de no dañar a nadie. Hermanos, el dañar a alguien nunca será el objetivo de la verdad. La verdad no daña, la verdad duele, la mentira daña. Nunca piense que la verdad daña, la verdad duele, hermanos. La verdad duele porque atenta contra nuestro orgullo, pero dará gracias cuando alguien le ha dicho la verdad, aunque le dolió el alma cuando se lo dijo. Pero le dará gracias al Señor por ese hombre o por esa mujer que le habló con verdad. Por eso Juan nos recuerda que la fidelidad es más importante que aún nuestra propia vida. Que la seguridad nuestra no se equipara con la fidelidad que nosotros debemos tener a Dios. El mismo apóstol en Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27 dice esto: por tanto yo os protesto, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué hace él? Yo me declaro inocente ante todos ustedes, porque yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo está diciendo: soy limpio de esa amonestación que Dios hizo a través de Ezequiel. Yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios, aunque muchas veces le haya sido molesto, aunque muchas veces le haya sido confrontativo. Él está tranquilo porque Él les ha anunciado todo el consejo de Dios, todo. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos ver a través de estos textos que el Señor nos permite en este momento. Como Juan tenía en alta estima la fidelidad de Dios por encima de su propia comodidad, por encima de su propia vida que él podía vivir. Por eso, hermanos míos, me gusta mucho cómo lo dijo un teólogo. Juan prefirió provocar la ira de un rey antes que traicionar el mandato de Dios. Tal debe ser la constancia de todos los ministros fieles. Hermanos, qué extraordinario. Juan prefirió provocar la ira de un rey antes que traicionar el mandato de su Dios. Hermanos, ese es un principio que todos nosotros deberíamos considerar continuamente, hermanos. Ese principio de la fidelidad a Dios por encima de todas las cosas. Nada debería estar por encima de ese principio de fidelidad a nuestro Dios. Nada, hermanos. Nada. Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos principios como estos. Cómo Juan nos enseña, hermanos. Cómo podemos ver a través de la vida de Juan. Y es lo que Mateo está haciendo. Pero vamos a ver, hermanos, al transcurrir el tiempo, ya casi en la parte final del sermón, cómo Mateo no tiene la intención de que nuestras miradas solamente se fijen o se focalicen en en Juan y en Herodes, sino que tiene un propósito mucho más excelso, hermanos. Ahora, cuando nosotros tenemos esta escena y pasamos a los versículos 5 al versículo 11, hermanos, podemos ver ahora cómo una vez más este relato se centra en Herodes. Y vemos que el corazón de Herodes está esclavizado por el pecado. Es un hombre rey, es un hombre poderoso. Aparentemente hace lo que quiere. Él mandó a matar a Juan, pero en realidad es un esclavo del pecado. En realidad no es un hombre libre. El libre era el hombre que murió y el que vivió es un hombre esclavo. Y eso es lo que nosotros vemos, hermanos. Y como les decía, es probablemente el corazón de todo este relato, hermanos. Porque Herodes aparece como un hombre que está dividido.
Veamos a través de estos versículos cómo Herodes aparece como un hombre dividido. Mire todos los temores de Herodes. Versículo 5, ¿a quién temía Herodes? Al pueblo. Era un rey, pero temía al pueblo. Él no actúa por convicción propia, él actúa según la opinión pública. Él teme al pueblo y según su temor al pueblo, él actúa. Segundo, dice que temía a Juan. ¿Se da cuenta? Herodes también temía a Juan. Él reconoce algo de verdad. Él reconoce, hermanos, y es interesante lo que dice Marcos en esto. Marcos capítulo 6, versículo 19, relatando la misma historia. Vamos a ver, hermanos, cómo Marcos muestra que Herodes respeta parcialmente al profeta. Mire, versículo 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. ¿Por qué Herodías no podía matar a Juan? Porque Herodes temía a Juan. Temía, sabiendo que era varón justo y santo. Hermanos, Herodes temía a Juan y reconocía que era un varón justo y santo, y le guardaba salvo. Herodes se preocupaba de que a Juan no le ocurriera nada. Y no solamente eso, y oyéndole, él le prestaba atención. Estaba muy perplejo. La predicación de Juan, la confrontación de él lo dejaba perplejo. Es como cuando alguien está en un culto y el sermón me dejó paralizado. Pero eso no garantiza nada. Dice, pero le escuchaba de buena gana. Aparte, le escuchaba con buena gana, hermanos. No, estoy seguro que él es un hombre de Dios porque, mire, escucha con buena gana. No, eso no garantiza absolutamente nada. Herodes guardó a Juan. Herodes temía a Juan. Herodes sabía que Juan era un varón justo y santo. Él le escuchaba de buena gana, pero eso no produjo arrepentimiento en Herodes. ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué Dios llama? A arrepentirse y a creer. No simplemente a escuchar de buena gana, amados hermanos. No simplemente a quedar perplejo por los sermones. No simplemente a considerar que el que expone es un varón justo, es un varón santo. Sino que el llamado de Dios es arrepentirse de sus pecados. No es solamente acusarse, a tener una conciencia que me haga culpable, sino reconocer que he pecado ante Dios y confesar mis pecados y creer completamente en la obra y persona de Cristo, hermanos. Creo que ese es el gran error del tiempo actual, que muchas veces se hace un llamado simplemente a saber si te sientes pecador o no. ¿Quién de nosotros antes de venir a Cristo en algún momento no se sintió pecador? El llamado del Evangelio nunca es si te sientes pecador, levanta tu mano. No, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio, amados hermanos. Y ese es el mensaje del Evangelio para el inconverso. Y también es el mensaje del Evangelio para nosotros. Cuando el pecado empieza a seducirnos más de la cuenta. ¿Cuál es el llamado para el creyente? Arrepiéntete de tus pecados y confía una vez más solo y exclusivamente en Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Tercer punto. Temía perder su reputación. Durante el banquete que él hace un juramento. Y ese juramento es imprudente. ¿Por qué? Cuando llega la petición de esta joven, ¿cierto? Que está siendo instruida por su madre, ¿qué pasa con el rey? El rey se entristece, hermanos. El rey se entristeció verdaderamente. El rey no se alegró. Él no quería hacerlo, pero lo hizo. ¿Se da cuenta? No quería hacerlo, no se alegró, pero lo hizo. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? Porque el valor que él le dio al mensaje de Juan no era el mismo valor que le dio a la aprobación de los hombres. La aprobación de los hombres, su reputación tenía más valor que la verdad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tiene más valor para nosotros, hermanos? Este relato no está simplemente para que conozcamos lo que sucedió con Juan y Herodes. Está para que nosotros reconozcamos y seamos honestos con nosotros mismos qué es lo que tiene más valor en nuestra propia vida. ¿Tiene más valor la reputación de los hombres? ¿Tiene más valor, hermanos amados, las cosas que yo hago, los compromisos en esta tierra?
Herodes, a pesar de haber empeñado su palabra y quedar mal con las personas que estaban ahí, si él hubiese valorado la palabra de Dios por encima de su reputación, él hubiese estado dispuesto a dar su vida con tal de no cumplir lo que él había dicho. Porque lo que él había dicho se oponía a un mandato directo de Dios. Pero ahora, eso no fue lo que pesó más. Lo que pesó más no fue lo que él aparentaba decir. Lo que pesó más fue lo que realmente él amaba más en su corazón. Por eso, hermanos míos, el llamado siempre es a examinar nuestro corazón para saber qué es lo que amamos en verdad y que no nos engañemos a nosotros mismos. Yo sé, hermanos, que durante todo este tiempo parece que nuestra fe ha estado pendiendo de un hilo, pero gracias al Señor que hace pender de un hilo nuestra fe. Pero gloria al Señor que esa fe, aunque pende de un hilo, nunca se cortará en un verdadero hijo de Dios. Es necesario que nuestra fe penda de un hilo para que nos examinemos, veamos en verdad dónde está nuestro corazón. Y no nos engañemos a nosotros mismos, que es el peor de todos los engaños. Por eso, hermanos míos, lo que vemos aquí al principio es de que a pesar que era un hombre poderoso y aparentemente un hombre libre, él era un hombre esclavo. Herodes era poderosísimo. Él gobernaba una región completa. Él tenía soldados, tenía riquezas, tenía autoridad, pero era un hombre esclavo de su propio pecado. Era un hombre que tenía muchos temores, un hombre que no estaba tranquilo por causa de su conciencia. Era esclavo de sus pasiones. Tenía la mujer de su hermano, no le era permitido. Una joven danza y finalmente le seduce el corazón y es capaz de hacer algo que él no quería hacer. ¿Pero por qué lo hace? Porque sus pasiones lo gobernaban, su orgullo lo gobernaba, su reputación tenía un peso enorme en él. Tenía más temor a los hombres que a Dios, hermanos. Eso deja en evidencia el corazón de un hombre que puede tener poder y aparentemente tenerlo todo, pero en realidad no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Por eso Juan tenía algo muy claro. Antes que temerle a los hombres, él temía a Dios. Y eso es lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 34. No es Juan el Bautista el que lo dice, el que lo escribe, porque es Jesús el que lo dice. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El que hace pecado es esclavo del pecado. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y mire lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres? La pregunta es, ¿Juan llegó a leer estas cartas de Pablo? No. Pero el espíritu que moraba en Juan es el mismo espíritu que moraba en Pablo. Y es el mismo espíritu que mora en todo verdadero hijo de Dios a lo largo de la historia. Y nosotros que estamos aquí en este humilde lugar, en esta muy poco conocida comuna de Lota, pero finalmente el principio es el mismo. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Mire, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero el no agradar a los hombres resulta en muerte. Pablo lo sabía, Juan lo sabía, Pedro lo sabía, Jacobo lo sabía, los profetas lo sabían. ¿Y por qué estuvieron dispuestos a hacerlos? Porque la fidelidad a Dios era su estandarte. La fidelidad a Dios estaba por encima de sus propios intereses, hermanos. Qué glorioso es ver a hombres dando su vida por causa de la fidelidad al Dios que los llamó, al Dios que los capacitó. Por eso, como decía al principio, hermanos, muchos hoy son como Herodes. ¿En qué sentido son como Herodes? Saben perfectamente lo que Dios demanda. Saben que deben abandonar, ¿o no es así? Nosotros que somos creyentes, ¿sabemos lo que Dios demanda? Amén. Lo sabemos. Cuando pecamos, ¿sabemos bien que debemos abandonarlo? Lo sabemos perfectamente. ¿Saben qué pecados deben confesar? Sí. Pero el que lo sepamos, ¿garantiza en que lo vamos a hacer? ¿Garantiza que verdaderamente nos estamos conduciendo según lo que profesamos ser? Por eso la profesión de fe, si bien es necesaria, pero nuestra fe no puede descansar únicamente en nuestra profesión. Nuestra profesión de fe debe ser vista a través de nuestra vida de fe.
Por eso, si dices que vives por el Espíritu, anda también por el Espíritu, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 5. Eso es muy, muy importante. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos entender claramente lo que Mateo tiene como intención a través de estos versículos, y es mostrarnos la alta estima por la fidelidad a Dios por encima de nuestra comodidad, por encima de nuestros placeres, aunque eso nos cueste la vida, hermanos. Y sé que lo he dicho en muchas ocasiones, difícilmente en este tiempo, hermanos, a pesar de que las cosas van cada día en peor, los hombres pueden dar muchas leyes que están en contra de la palabra, pero no nos veo todavía, hermanos, siendo perseguidos. Difícilmente alguno de nosotros va a morir bajo la guillotina por proclamar el Evangelio. Difícilmente alguno de nosotros va a ser llevado, hermanos, a martirios por causa del Evangelio. Pero Dios ha llamado a cada creyente a vivir fielmente el Evangelio en el contexto que está viviendo. Está enfermo, sea fiel al Evangelio. Está viviendo discusiones o momentos difíciles en su trabajo, sea fiel al Evangelio. Está viviendo problemas que parecen que los superan, sea fiel al Evangelio en eso. Está viviendo problemas económicos, sea fiel al Evangelio en esa dificultad. No espere que lo van a llamar para matarlo, para torturarlo. Eso difícilmente va a suceder. Eso no significa que el llamado a ser fiel no está presente para nosotros. El llamado a ser fieles en el escenario que a cada uno de nosotros nos toca vivir. Por eso, hermanos, pasamos al versículo 12, que es este punto, una fidelidad que vale más que la vida. Una fidelidad que vale más que la vida. Juan muere, hermanos. Como les decía al principio, humanamente parece una derrota. Herodes sigue vivo. Herodías obtiene lo que quiere. La injusticia parece que triunfa. Pero Mateo quiere que nosotros veamos otra realidad. ¿Y cuál es la realidad que quiere que nosotros veamos? Una pregunta, hermanos. ¿Quién es recordado como un hombre justo? ¿Herodes o Juan? Juan. ¿Quién es recordado como un hombre esclavo de sus pecados, con una conciencia intranquila y un hombre que no podía guiarse por sus propias convicciones porque el pueblo interfería, su temor a Juan interfería, su temor a la reputación interfería? Herodes es recordado como un hombre esclavo y no como el gran Herodes. Por eso, la muerte de Juan no fue una derrota. Ahora entonces, ¿qué fue la muerte de Juan? La muerte de Juan fue el sello final de una vida fiel. ¿Escuchó eso, hermano? Y era tan buen predicador, era un tan buen profeta, pero miren lo que terminó. No, hermanos, no podemos mirar con los ojos humanos. La muerte de Juan fue el sello final de una vida fiel, de un hombre que lleva la fidelidad al máximo, a dar su vida. ¿Por qué? Porque el que ama su vida, la perderá. Pero aquel que está dispuesto a ponerla por causa de Cristo y su Evangelio, ese la hallará. Las cosas en el reino son completamente opuestas a las cosas en este mundo. Y de esa manera, hermanos, como Juan da su vida, como Juan es rechazado y como finalmente es decapitado, Juan de alguna manera anticipa el destino de Cristo. No olvidemos, hermanos, que Juan es el precursor del Mesías. Él es el que prepara el camino del Señor, pero al mismo tiempo, hermanos, Juan también nos está mostrando que de la misma manera que Él es rechazado, de la misma manera que Él fue detenido y de la misma manera que Él murió por causa de la verdad, Cristo de la misma manera sería arrestado injustamente. Cristo de la misma manera sería odiado por la verdad y Cristo moriría en manos de hombres perversos de la misma manera que Él. Por lo tanto, Juan no solamente prepara el camino, sino que muestra cuál va a ser realmente lo que va a suceder con el Mesías. Y es glorioso, hermanos, porque Jesús claramente fue arrestado injustamente. ¿Qué dice Pedro? El justo fue por los injustos. ¿Qué dijo Pilato? No encuentro nada en este hombre. ¿Pero qué dijo el pueblo? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso fue lo que dijo el pueblo. Dijeron, crucifíquenle, entréganos a Barrabás. ¿Y qué fue lo que pidió la hija de Herodías? Pidió la cabeza de Juan en un plato.
cuando en realidad los que merecían estar ahí eran ellos, por causa de su maldad y por causa de su injusticia. Por lo tanto, la muerte de Juan anticipaba cómo el Señor Jesús también sería arrestado injustamente, sería rechazado y condenado, hermanos, por hombres completamente injustos. Pero ahora, ¿será que solamente la muerte de Juan está, hermanos, anticipando los sufrimientos del Mesías? Sí, y eso es lo más glorioso de todo, pero al mismo tiempo también podemos ver un reflejo claro y nítido, hermanos, de que los sufrimientos de Juan también serán los sufrimientos de los discípulos de Cristo. Una de las cosas que un creyente no quiere oír es que va a sufrir. Nadie quiere escuchar de eso. De hecho, yo me recuerdo que hace un tiempo atrás nosotros estábamos predicando en el centro y al día siguiente después escucho que alguien está predicando también y dijo: no escuchen a aquellos que hablan de manera tan dura y de manera tan áspera. Dios quiere solo cosas buenas para ustedes. Dios quiere bendiciones para ustedes. Y claramente asumí que nos estaban contradiciendo. Claramente asumí que estaban intentando derribar el mensaje que llama al arrepentimiento, dando a entender a los hombres que están enemistados con Dios y la única manera de reconciliarse es por medio de la cruz de Cristo. Pero los hombres normalmente ven eso como una ofensa, hermanos. Pero el creyente promedio no quiere escuchar que va a sufrir, que va a padecer, que tendrá aflicciones. Muchas gracias. No quiere oír eso. Pero la muerte de Juan anticipa, hermanos, no solamente la muerte del Señor Jesús, sino también el camino que van a recorrer los discípulos de Cristo. Desde el comienzo, hermanos, del Evangelio de Mateo, Él está enseñando que el reino de Dios avanza, pero avanza en medio de gran oposición. Es así, hermanos. El reino de Dios avanza, pero avanza en medio de gran oposición. Y Juan es el primero en sufrir por causa de la verdad cuando Cristo estaba. Pero ahora Él no sería el último. Fue el primero, pero no sería el último. Y solo algunos ejemplos. Esteban, un jovencito, Hechos 7, cómo muere apedreado. No, el evangelio no es para los jovencitos. Esteban dice en los relatos históricos que aproximadamente no debió superar los 15 años. ¿Cómo es que un joven de 15 años, hermanos? Es que Dios se reveló a su vida. Y cuando Dios se revela, no importa que tenga 15, 20, 30, 50, 80, 90. Cuando Dios se revela hay un amor genuino por Dios y su verdad. Y estuvo dispuesto a morir. Jacobo también muere en Hechos 12. Pablo y los demás apóstoles mueren, hermanos, por causa de la verdad. Y miles de creyentes a lo largo de la historia de la iglesia. Como nos contaba o nos relataba nuestro hermano Cristóbal en su penúltima exposición, cuando él hablaba de Julián Hernández, el traficante de Biblias, como un hombre que nadie podría pensar que estaría dispuesto a sufrir tantas cosas, un cuerpo que no estaba hecho para sufrir y resistir, pero su fe en Dios y su amor por la verdad lo llevó a resistir por más de 3 años, martirio tras martirio, y no delató a ninguno de los hombres que traducían la Biblia. ¿Era un superhombre? No, era más débil que cualquiera de nosotros, pero en nuestra debilidad el poder de Dios se hace evidente. Es en nuestra debilidad, cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y estamos dispuestos a seguir avanzando con el estandarte de la palabra de Dios y la fidelidad a Él, hermanos, Él nos dará gracia sobre gracia y nos ayudará a enfrentar cualquiera sea la situación que tengamos que padecer, porque Él nunca nos mintió en absolutamente nada. El mismo Señor Jesús advirtió a sus discípulos en Mateo 10:16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Es así, hermanos? Él nunca nos dijo algo diferente. Mateo 24:9, Él diría más adelante, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Él nunca les dijo, qué bueno que han venido ante mí. Ahora nunca más van a sufrir, nunca más padecerán absolutamente nada. No, hermanos, ese no es el mensaje que Jesús predicó. Por tanto, hermanos míos, Juan no es solamente el precursor de Cristo. Él también es un ejemplo de fidelidad que debe caracterizar a los discípulos de Cristo. Y ha caracterizado a los discípulos a lo largo de todos los siglos, hermanos. No siempre muriendo en la hoguera, no siempre siendo martirizados, no siempre siendo, hermanos, muertos de una manera horrible, sino más bien siendo fieles en cualquier situación que les toque enfrentar por causa de la fidelidad al Señor. Mire lo que dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
¿Acaso no es esto lo que creía Juan? ¿No es esto lo que creía Pablo? ¿No es esto lo que creyeron los profetas en el Antiguo Testamento? Que mejor era morir en las manos de los hombres que perecer en las manos de un Dios vivo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Extraordinario, hermanos. Un hombre que sabía de comodidades, un hombre que sabía de renombre, un hombre que sabía, hermanos, de ser reconocido. Pero ahora, una vez que Cristo se apareció en su camino, él dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas no son palabras que nacen de un corazón duro, inconverso, no. Son palabras de un corazón que ha comprendido el verdadero valor del reino y de su Cristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Una vez más el Señor anticipando cuál es el camino de la iglesia a lo largo de toda su historia, a lo largo de todo su peregrinaje. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. El mismo Señor hablando: no temas en nada lo que vas a padecer. Va a padecer, pero no temas. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y el Señor, uno se imaginaría que el Señor le dijera: pobrecito de ustedes, yo tendré compasión de ustedes. ¿Y qué dice? Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál es el llamado del Señor? Amado hermano, amada hermana, no importa qué situación tengas que enfrentar. Quizás no vas a tener que enfrentar a un rey como Herodes, pero vas a tener que enfrentar una situación en tu vida en donde tu fidelidad a Cristo será probada. Tu fidelidad al Evangelio será procesada. Y el llamado del Señor es a: no cedas, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Palabras una vez más de Pablo, 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Cuando ya está a punto de partir, él ya sabe que su vida va a ser entregada ya a la muerte. Y él dice: he peleado la buena batalla. La carrera se ha acabado, pero tengo algo que decirles a ustedes: he guardado la fe. Eso significa: he sido fiel, he permanecido fiel. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los pastores, a todos los diáconos. No, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto no es solamente para quienes Dios permite ocupar lugares públicos, es para todo aquel que ama su venida. Y el que ama su venida permanecerá fiel en su caminar, en su peregrinaje. Hermano amado, usted no tendrá que enfrentar aguas amargas de Mara, no tendrá que enfrentar un mar rojo por delante de usted, no tendrá que enfrentar cananeos por delante, no tendrá que enfrentar los muros de Jericó, pero tendrá que enfrentar diferentes dificultades en su vida, en donde el Evangelio demandará fidelidad de usted. Y donde usted tiene que ver claramente cómo un hombre como Juan se mantuvo fiel a la palabra de su Señor, aunque eso le costó la vida. Por eso, hermanos, mejor es perder la cabeza como Juan que perder el alma como Herodes. Grábese eso. A mí eso confrontó completamente mi ser. Son palabras de J.C. Ryle. Mejor perder la cabeza como Juan que perder el alma como Herodes. ¿Qué es lo que entendemos aquí, hermanos? Que el verdadero asunto del relato de Mateo, hermanos, no es quién conservó su vida, sino quién estaba preparado para la eternidad. Herodes está vivo, o estaba vivo en ese momento, pero Juan estaba en la presencia de Dios. Juan, un hombre de Dios. Por eso, amados hermanos, qué importante es que nosotros veamos ya como conclusión cómo Mateo nos coloca delante de dos hombres. Juan ama la verdad, obedece a Dios, está dispuesto a confrontar el pecado de Herodes, pero por causa de esto pierde su vida. Herodes conoce la verdad, respeta parcialmente la verdad. ¿No habrá alguno así aquí hoy, hermanos? Que respeta parcialmente la verdad, se siente culpable, se siente un poco amonestado, pero sigue amando más su pecado que la verdad de Dios. Y esa es la gran lección, hermanos. No basta con escuchar la verdad. No basta con respetar la verdad.
no basta con sentir culpa por el pecado. Herodes hizo todas esas cosas, pero lo que Dios demanda es arrepentimiento y fe. Sencillo, sencillo. Pero nuestro corazón está incapacitado de hacerlo. Por eso dependemos completamente de Dios, hermanos. No son cosas que nosotros podemos hacer por nuestra propia cuenta. Pero como les decía, hermanos, no es la intención meramente de Mateo solamente que nos quedemos en Juan y en Herodes. Porque la muerte de Juan, hermanos, no se queda ahí. Juan dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Entonces no se queda simplemente ahí, parece que la historia se acaba. No, hermanos. De la misma manera que Juan fue rechazado y fue muerto, de la misma manera Cristo sería rechazado y sería muerto. Pero aquí hay un énfasis especial. Juan es un hombre que de alguna manera debemos imitar su fidelidad. Y podemos hablar del amor de Juan por la palabra y la capacidad y la valentía. Pero Juan murió como mártir. Cristo murió como Salvador. Juan, hermanos míos, dio testimonio de la verdad. Pero Cristo es la verdad. Por eso Mateo no tiene la intención de que centremos los ojos en Juan, sino que a través de Juan podamos ver a Cristo. Y podamos ver cómo su muerte nos enseña algo, pero prepara el camino para la muerte más gloriosa de todas, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Juan entregó su vida por fidelidad a Dios, pero Cristo entregó su vida para salvar a pecadores, hermanos, como usted y como yo. Ningún mártir puede expiar pecados. Ningún profeta puede reconciliar a hombres con Dios. Solo Cristo puede hacerlo. No sé, hermanos, lo he dicho en otras oportunidades también, cuando entonamos la primera alabanza, creo que es Cristo victorioso, ¿sí, hermano? Antes del sermón. Pero cuando decimos amén y cantamos todos en alta voz, amén, no dejo de pensar en ese momento, hermanos, de que Apocalipsis dice que Jesús es el amén de Dios, Él es el testigo fiel. Y una de las cosas que se viene a mi imagen, hermano, cuando entono esa alabanza, es todo el proceso de martirio de nuestro Señor Jesús. Y veo, hermanos, cómo en todo Él decía amén. En todas las cosas que Él pasó, Él decía amén. Por eso Él dijo en un momento, a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo. Y tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. Juan dio su vida por causa de la verdad. Pero Jesús dio su vida para redimirnos de la maldición de la ley. Jesús, hermanos, es superior a Moisés, es superior a Natán, es superior a Jeremías y es superior a Juan, porque Él entregó su vida como un sacrificio agradable a Dios para que pecadores como nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Juan no hizo lo que solo Cristo podía hacer. Por eso Juan es un buen ejemplo, pero Jesús es nuestro buen Salvador. Nuestras miradas deben centrarse completamente en Él. Herodes, hermanos, escuchó la verdad y la rechazó. Juan amó la verdad y permaneció fiel a la verdad. Cristo es la verdad y se entregó por pecadores como nosotros, porque Juan, a pesar de su amor por la verdad y su fidelidad por la verdad, no podía expiar nuestros pecados. Qué glorioso, hermanos, es conocer eso. Por eso, una pregunta con la que quiero dejarlos antes de terminar, hermanos, es qué es lo que nosotros estamos haciendo con esta verdad. Herodes hizo algo, Juan hizo otra cosa. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando la verdad es expuesta ante nuestros oídos, ante nosotros mismos? ¿Qué estamos haciendo nosotros con sermones como este, hermanos? Donde claramente podemos estar respondiendo de una manera equivocada o podemos estar siendo infieles a la voluntad de Dios y guiándonos a nuestra propia manera. Nuestra oración, hermanos, debe ser que Dios nos ayude y que nosotros también estemos dispuestos a reconocer nuestros pecados y no solamente a inquietarnos, sino a rendirlos ante Él, porque aquel que confiesa sus pecados, qué maravilloso, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, hermanos, vamos a orar. Padre bueno, una vez más, Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos permites. Gracias por alumbrarnos con tu palabra y por permitirnos, Señor, comprender esta realidad, este relato que Mateo nos ha dejado bajo inspiración divina. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra propia vida, a examinarnos nosotros mismos, Señor. Acostumbramos a ver fácilmente la vida del otro, pero hoy, Señor, necesitamos vernos a nosotros mismos
¿Estamos siendo fieles a tu verdad? ¿Estamos siendo fieles al Evangelio? ¿O hay otras cosas, Señor, que en realidad nos llevan a flexibilizar o a hacer cosas según nuestro propio criterio? Ese no es el ejemplo que nos dejó Juan. Y tampoco, Señor, es el supremo ejemplo que nos dejó usted en su ministerio terrenal. Por eso ayúdanos, Señor, para no ser como Herodes, para no oír la verdad, asentir con la verdad, pero no arrepentirnos de corazón y seguir viviendo de la misma manera. Oh Señor, ayúdanos, porque te necesitamos. Que tu palabra sea viva en nuestros corazones, sea aplicada eficazmente por tu Espíritu. Es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén y amén.